Hola, bienvenidos a esta sesión que es llevada hasta ustedes por cortesía de Salesforce. De verdad estoy muy entusiasmada de acompañarlos en un tema que no podía ser más relevante en estos momentos y que vamos a explorar junto con un experto de Salesforce, por supuesto, y yo voy a ser su anfitriona y moderadora de la sesión de preguntas y respuestas al final. Mi nombre es Mónica Mistreta y soy la directora general de NetMedia. A nombre de todo el equipo de la compañía les doy la más cordial bienvenida y les repito que estoy muy contenta de estar en esta sesión con ustedes. Antes de comenzar, les quiero recordar que tienen ahí en sus monitores, en el área de los comandos, tienen un módulo de preguntas. Por favor, en cualquier momento hagan sus preguntas, escriban sus comentarios, sus dudas, y yo estaré monitoreando para que al final de la sesión tengamos al menos unos 10 minutos para despejar las inquietudes. Y antes de comenzar, también me permití aquí poner una breve presentación para hacer un poco de contexto sobre lo que vamos a ver en este webinar. Como ustedes saben, los consumidores después de esta pandemia nunca volverán a ser los mismos. Los sentimientos con respecto a las marcas, así como los hábitos de compra, han cambiado en los últimos 4 meses más que en los últimos 4 años. En América Latina, 13 millones de personas realizaron por primera vez una transacción de comercio electrónico. En general, los consumidores están inclinándose por medios de acceso a productos y servicios sin contacto y se han habituado a la comodidad de las entregas a domicilio. El hogar se ha vuelto el sitio en torno al que giran la mayoría de las actividades de las personas: el trabajo, el ejercicio, el entretenimiento y, por supuesto, las compras. Un CIO decía recientemente que ya no es la casa, sino el casi gym, la casi oficina, el casi cine o el casi restaurante. Muchos analistas estiman que los hábitos de consumo y la comodidad y conveniencia que representan las compras en línea permanecerán aún después de superada la pandemia. Para fortuna de los negocios modernos, esto significa una abundancia de datos. Nunca como ahora, ustedes han tenido en sus manos un activo tan crítico para responder con rapidez a todo tipo de cambios en el mercado. Sin embargo, son las personas las que harán la diferencia. A partir de los datos disponibles, usted y su equipo de ventas, de marketing y de servicio tendrán que replantearse las preguntas, analizar la forma en que el cliente interactúa con su compañía a través de sus múltiples canales y finalmente encontrar cómo relacionarse de manera humana y empática con esa otra persona que es su cliente, con sus sentimientos y sus preferencias. En otras palabras, las nuevas oportunidades de conectar digitalmente con los clientes supondrán un uso más estratégico de los datos disponibles y el rastreo de su comportamiento aplicando analítica avanzada para segmentar perfiles de consumo de manera cada vez más específica y a partir de ahí elaborar ofertas uno a uno utilizando múltiples canales digitales. Para su tranquilidad, en este webinar vamos a explorar las herramientas ya disponibles que integran inteligencia artificial y machine learning para ayudar a las empresas a anticiparse a las necesidades de sus clientes, fortalecer las relaciones establecidas a través de todos sus canales y entender los sentimientos y el comportamiento del mercado. Para eso tengo el gusto y el honor de que me acompañe hoy un experto de Salesforce, Cristian Lozano, quien es ingeniero líder de soluciones. Cristian tiene más de 16 años de experiencia, aunque lo vean así de joven, en el despliegue de soluciones IT de valor en múltiples industrias. Ha trabajado con las principales tecnologías enfocadas en CRM. Actualmente desempeña el rol, ya les decía, de ingeniero de soluciones de Salesforce para la región América Latina. Es egresado de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de México y tiene una maestría en Administración de Negocios, así como diversas certificaciones de la industria IT.
Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos esta mañana y ahora sí te dejo la pantalla toda tuya. Bienvenido. Gracias, Mónica, y gracias a todos los asistentes del día de hoy. Prometo que esta sesión no va a ser de nada aburrida. La verdad es que me da mucho gusto que tengamos aquí pues a todas las personas interesadas en ver qué es lo que viene, y creo que diste un muy buen speech en términos de lo que estamos viviendo hoy. Y con esto, pues la verdad es que me gustaría empezar a platicarles sobre todo lo que tiene que ver cómo podemos ahora brindar ciertas experiencias, y más con lo que estamos viviendo hoy en día, que la verdad es que es un momento para muchas empresas abrumador, y también un tema de cómo poder salir al mercado mucho más rápido creando aplicaciones que enganchen a los clientes. Y además, además de engancharlos, pues bueno, cómo vas a brindar un mejor servicio ahora que hay mucha competencia allá afuera. Ok, entonces, como bien comentaba Mónica, mi nombre es Cristian Lozano, trabajo como en el área de soluciones de ingeniería de Salesforce. Y pues bueno, hoy lo que me gustaría que empezáramos a platicar, y antes de cualquier tema, porque nos gusta o les gusta el área legal de Salesforce, es esta declaración, una pequeña declaración que no espero que la lean toda, pero se refiere a que todas las decisiones de compra, pues bueno, se hagan con respecto a los productos que hoy están disponibles en el mercado y están disponibles por parte de Salesforce. ¿Ok? Y me gustaría comenzar en, pues bueno, ¿quién no conoce Google? ¿Quién no conoce Facebook? ¿Quién no ha interactuado con este tipo de aplicaciones? Pues creo que todos los que estamos hoy en día en esta sesión y más allá es algo que es el fenómeno FANG, ¿no? Que es Google, Amazon, Apple, Netflix, todas estas aplicaciones, pues hoy lo que nos están brindando es un tipo de experiencia diferente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos esperando? Es inmediatez, es buscar información, es tenerla a la mano, pero también es brindar una experiencia de cliente pues más allá de lo que estábamos acostumbrados. Y obviamente pues esto viene con tema de automatización de muchos procesos. Lo podemos ver con Alexa, lo podemos ver con Google, que donde ya tenemos asistentes virtuales, y pues esto nos facilita un poco más digamos, la vida, ¿no? En términos de como consumidores, cómo estamos haciendo todo esto. Pero bueno, esto si lo pasamos a un término de las organizaciones de hoy en día, no importando el tamaño, pues bueno, pareciera que este tipo de experiencias digitales, pues si yo fuera un CIO o si fuera una persona de TI o una persona de negocio en mi organización, pues mi primera pregunta sería, bueno, ¿y cómo logro esto? ¿No? Es algo que yo pudiera lograr tener este tipo de impacto en los consumidores, en mis clientes. Y aquí debemos de diferenciar dos términos: los clientes internos y los clientes, digamos, cliente final, ¿no? ¿Por qué? Porque en las áreas de tecnología, pues bueno, tenemos o se tiene que satisfacer los dos temas de negocio, ¿no? Es brindar las experiencias para los clientes finales, pero también brindarle la experiencia a los clientes internos, que son las áreas o las líneas de negocio, para que puedan ser más proactivas, se tenga más colaboración, y eso se refleja en un producto final y una atención a nuestros clientes. Entonces, con esto lo que quiero decir es, no está peleado esto, y se pueden generar este tipo de experiencias como las que hemos platicado, como FANG, que nos pueden ayudar a tener ese tipo de experiencia no solamente al cliente externo, sino también al interno. Y pues bueno, aquí viene un tema que es muy común, y lo que nosotros nos encontramos hoy en día es, bueno, esa tecnología que nació hace muchos años, en la cual estamos basados, pero bueno, que no me permite llegar o me dificulta las expectativas que tiene mi negocio, mis líneas de negocio, mi CEO, es cómo puedo generar esto si a lo mejor nosotros en nuestras áreas de tecnología tenemos hilos de información, tenemos aplicaciones que están desconectadas, que están ocupando diferentes departamentos dentro de la organización. Y pues obviamente esto lo que no nos permite hacer es una vista 360 de nuestro cliente. Es decir, no importando dónde está la información y dónde se genera, pues me gustaría tener la vista de 360 de mi cliente para saber qué está haciendo conmigo y poderme adelantar a las necesidades o brindarle un mejor servicio. Entonces, esto se empieza a complicar cuando tenemos silos de información y manejamos n número de aplicaciones aisladas. Pero también algo que hemos visto, y todos aquí lo podemos tener hoy en día, y es algo muy común ya, es pues entro a una tienda de aplicaciones y para cualquier necesidad que yo tengo, pues yo ya puedo obtener alguna aplicación que me la resuelva. Entonces, eso está orientado a un mercado que está creciendo mucho, que es el uso de dispositivos móviles. No nada más
como redes sociales, sino también para hacer compras, que ya muchos de nosotros en estos tiempos utilizamos ya mucho el e-commerce para poder hacer compras, para hacer research de los productos. Entonces, cómo también brindamos tema móvil y también un tema personalizado, porque hoy en día ya todas las expectativas, y hay estudios donde pues obviamente lo que están esperando ya todas las audiencias es que sea un mensaje personalizado y no un mensaje genérico, sino que me hablen por mi nombre, sepan qué es lo que estoy haciendo, sepan qué es lo que estoy consumiendo y cuáles son los problemas que tengo con ellos para tener, pues obviamente, un mejor servicio, obtener un mejor servicio y obviamente una lealtad de los clientes, ¿no? Y otro tema, pues bueno, aquí es cómo se empoderan las líneas de negocio y los diferentes departamentos. Porque también, a pesar de que se pueden tener las herramientas, pues bueno, ¿cómo puedes tener un time to market para empoderar a los usuarios de negocio, para empoderar también a la gente de ti, para ser más innovadora? Pues bueno, entonces aquí vemos una serie de elementos que empiezan a fracturar o que nos hacen más difícil el poder tener este tipo de experiencias en nuestros clientes que sean mucho más ágiles para nosotros y que, bueno, podamos conformar la información no importando de dónde esté, ¿no? Entonces, aquí es donde viene el tema de Salesforce, la plataforma, como nosotros lo llamamos Salesforce o Customer 360 Platform, que es cómo podemos empezar entonces de todo esto que hemos platicado, de todo este tipo de experiencias que tenemos que dar, como los hilos de información, el tema de móvil, la personalización, pues bueno, cómo lo podemos lograr de una manera mucho más sencilla y con un time to market, es decir, ahora, cómo podemos salir al mercado mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda Salesforce o cuál es nuestra promesa en estos términos? Pues obviamente es utilizar herramientas declarativas. Y esto de herramientas declarativas, y lo vamos a ver a través de la sesión, es cómo con herramientas que nosotros llamamos point and click o arrastrar y pegar, pues podemos generar ciertas experiencias para el usuario. No solamente experiencias que tienen que ver con cómo se ve la pantalla o cómo se va a ver este tipo de experiencias, sino también cuáles son los procesos de negocio y configurar estos procesos de negocio para automatizarlos. Y también lo vamos a ver un tema de cómo podemos aplicar inteligencia artificial a los datos que ya tenemos. ¿Okay? Y también tenemos herramientas pro código, es decir, todos aquellos donde el tema de, por ejemplo, crear sus propias aplicaciones o que ya tienen aplicaciones desarrolladas en N número de lenguajes de programación, pues bueno, cómo también los puedes empoderar, los puedes conectar con información en CRM y puedes desplegarlos de una manera mucho más fácil y más sencilla. Y pues todo eso tiene que ver con los servicios empresariales. En esta plataforma pues utilizamos servicios empresariales o diferentes servicios empresariales que lo que hacen es empezar a gobernar ese tipo de aplicaciones y hacer compatibles con N número de tecnologías. Esto lo que nos brinda es no solamente hago una interfaz que sea más llamativa, sino también hay toda una automatización por detrás que le va a hacer más fácil la vida a mis usuarios. Ya habíamos hablado de un tema de usuarios internos y un tema de usuarios finales, que al final del día es quien consume nuestros productos. Entonces, si en esta plataforma pues empezamos a sumar herramientas declarativas, herramientas por código, herramientas o servicios empresariales, pues lo que nos va a dar es cómo empezamos a crear, pues obviamente, aplicaciones mucho más rápido. Y en un research que nosotros hicimos en un estudio, pues bueno, en el 2018, nuestros clientes pues han desarrollado 57% más rápido aplicaciones en nuestra plataforma. Lo que esto hace es que las áreas de TI pues obviamente tengan más tiempo para innovar y menos tiempo para estar operando las aplicaciones. Esto lo que hace es que entonces empieza a brindar un valor al negocio, empiezan a salir más rápido con aplicaciones para sus empleados, para clientes finales, y ese tiempo que se dedicaba para operar o ese tiempo que se dedicaba para proyectos del desarrollo de estas aplicaciones, pues bueno, ahora se dedica para ver cómo empoderan a las líneas de negocio para poder empezar a innovar y sacar productos al mercado mucho más rápido. Y para no hacer muy tediosa esta plática, pues bueno, sí me gustaría hacerlo un poco más dinámico. Este trail que ustedes ven o este journey es uno que me gustaría empezarlo a revisar con ustedes. Es pues cómo son las experiencias que se van viviendo en nuestras organizaciones, ¿no? Una experiencia que yo quiero brindar al cliente, es decir, a mi usuario final, una experiencia que también quiero brindar a mi empleado, que es la parte de color o la parte de color rosa que estoy viendo de este lado.
esto es cliente final, esto es mi empleado y esto es el área de TI, ¿no? Todo lo que tiene que ver una experiencia de administrador, cómo lo va a empezar a poder empezar a gestionar. Entonces, para no hacerla tediosa, pues me gustaría hacer unas pequeñas demostraciones para que ustedes puedan ir viendo cuáles las diferentes experiencias y cómo se viven y cómo se logran. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, pues obviamente es una página. Aquí vamos a hablar de una empresa ficticia que se llama Electron Motors. Y esta, lo que obviamente, como su nombre lo dice, pues se encarga de vender automóviles. Y lo que vamos teniendo es, pues, cuál es la experiencia. Entonces, aquí yo estoy como un usuario que quiere comprar un automóvil, que se acerca a Electron Motors. Y esta es una página o un sitio web que Electron Motors ha puesto disponible para sus usuarios. Y pues bueno, yo lo que puedo también empezar a revisar, pues es obviamente pues el tipo de automóvil que yo quiero. Puedo ver de qué capacidad, inclusive ciertos colores y algunas opciones. También puedo poner disponible, por ejemplo, pues si quiere hacer un tema de un préstamo o si quiere hacerlo de tipo cash, pues bueno, aquí lo puede ir revisando, cuáles son los términos. Pero también, pues yo lo que también puedo ir viendo en este tipo de ejercicios, pues bueno, es yo voy seleccionando cada una de las opciones y puedo ir personalizando mi automóvil. Algo que puedo ver como cliente de Electron Motors, pues obviamente son las opciones por las cuales yo quiero empezar a configurar este automóvil y que yo le pongo a disponibilidad a mi usuario final. Entonces, pero también en la parte inferior lo que puedo ver son ciertas recomendaciones. Y aquí más adelante los vamos a explicar, pues esta es una recomendación de la inteligencia artificial embebida en Salesforce que le empieza a decir, y obviamente a lo mejor aquí podría ser muy, ¿cómo decirlo? Muy fácil de observar, pues bueno, si le pones una prueba de manejo, pues es mucho más fácil que se pueda enamorar del automóvil y pues esto lo orilla a la compra. Pero también podemos hacer este tipo de recomendaciones donde yo puedo ver o la inteligencia artificial le manda ciertas recomendaciones al usuario para que él pueda ir haciendo este tipo de recomendaciones. Entonces, este usuario lo que puede ir revisando es, ok, hay una prueba de manejo, me interesaría agendar esta prueba de manejo, le doy a aceptar y obviamente aquí empieza a haber un tema que podemos a disponibilidad de nuestros usuarios, pues ciertos flujos que le gustaría. Bueno, pues a mí me gustaría a lo mejor el sábado, porque es el día que tengo disponible, 8 de la mañana, la verdad es que no creo levantarme a las 8 de la mañana, entonces a lo mejor a las 11 estaría bien. Ya de entrada ya trae como responsable, que es el usuario que está firmado, pues bueno, que es Leonardo Cortés, aquí ya lo tengo. Y aquí también, pues, cuáles son los concesionarios en los cuales, o los dealers en los cuales yo quiero llevar esta experiencia, ¿no? Me gustaría a lo mejor Santa Fe. Y obviamente, pues aquí con solamente darles clic, pues bueno, aquí yo ya tengo mi prueba de manejo. Y si yo recargo esta información o despliego otra vez la página, pues obviamente esta recomendación ya no está. ¿Por qué? Porque obviamente ya se agendó la cita y la inteligencia artificial ya detecta que esta sesión se acaba de agendar. Entonces, de esta manera, la inteligencia artificial empieza a hacer recomendaciones, obviamente, con los datos que se tienen de los clientes, con las reglas de negocio que también ustedes empiezan a poner y los vamos a ver mucho más adelante, pero también cómo brindar este tipo de experiencias que sean mucho más llamativas, mucho más visuales y obviamente personalizadas, porque no es lo mismo lo que le puede ofrecer a Leonardo, que en este momento está firmado en esta página o en este sitio web, a otra persona que tiene un perfil diferente, que tiene ciertos atributos que ha estado y ese tipo de comportamiento que ha tenido con Electron Motors, pues obviamente puede ser muy diferente y la inteligencia artificial ha aprendido que las personas como Leonardo, interesadas en ese tipo de coche, en ese tipo de color, con ese tipo de préstamos o que en ese tipo de tema de pagos, pues ha aprendido que lo mejor es recomendar ese tipo de acciones para que esto nos acerque a una venta o también esto también acerque al usuario hacia la compañía, ¿no? Entonces, lo que podemos observar aquí en una página que pareciera muy sencilla, pero si esto lo lleváramos a un desarrollo, pues implicaría demasiadas cosas, ¿no? Implicaría el crear el portal de una manera programática, indicaría construir servicios, indicaría tener inteligencia artificial en otros lados, hacer muchos temas de pruebas y casos de uso para brindar esto. Entonces, de esta manera, pues obviamente yo ya vi que Leo lo configuró en este tipo de opción y este tipo de color y que tiene un quemacocos
como parte de esto. Pero entonces, si yo veo ese tipo de experiencia, que es lo que estoy viendo acá, pues obviamente esto me lleva cómo se hizo esto, ¿no? Entonces, dentro de Salesforce nosotros podemos crear todo lo que tiene que ver con portales de una manera, como llamábamos, con herramientas declarativas. ¿Esto qué quiere decir? Es, sin líneas de código, yo puedo crear este tipo de experiencias como las que acabamos de ver de Electromotors, poder crear este tipo de portales de una manera muy rápida, muy sencilla y obviamente extendiendo los datos del CRM. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que se pone vulnerable el tema de la seguridad, sino que ustedes como administradores o quien haya desarrollado este sitio, pues puede definir con base en el perfil del usuario cuál es la información que debería de ver y cuáles son las acciones que debería de hacer él como usuario. Entonces, muy rápidamente podemos hacer esto y obviamente al estar integrado con el CRM, pues obviamente lo que hace es que la información fluya de una mejor manera porque estamos teniendo contacto directamente con nuestro usuario y tenemos retroalimentación de lo que está pasando. Y obviamente, pues esto nos permite no solamente construir este tipo de portales, sino también si nosotros queremos agregar cierta codificación, pues bueno, este tipo de herramientas nos ayuda a poner ciertos pedazos de código, por así decirlo, o snippets de código, nos permite ponerlos dentro de estos portales para poder así personalizar aún más la experiencia que queremos para nuestros usuarios. Y esto lo vamos a ver mucho más adelante en la experiencia del administrador, cómo se va creando esto. Y otra parte, y es muy importante, es, bueno, pues, o sea, sitios web está muy bien, pero ¿cómo llego al tema de aplicaciones móviles? ¿Cómo también podemos pensar, pues, crear un desarrollo de una aplicación, hacer un despliegue de este tipo de aplicaciones? Pues obviamente, pues también conlleva tiempo, lleva dinero y pues toda una experiencia. Algo importante que nosotros tenemos es algo que se llama Mobile Publisher. Esta parte lo que nos permite es poder enlistar y poder crear aplicaciones nativas para nuestros usuarios. Entonces, esto lo que nos va a permitir, así como vimos ese portal de Electromotors, yo puedo encapsular ese portal y lo puedo publicar como una aplicación móvil nativa. Esto lo hacemos por medio del partnership que tiene Salesforce con este tipo de tiendas. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es embeber este sitio en una aplicación nativa y nosotros nos encargamos de que puedan pasar todos los controles necesarios para poder enlistarse en un App Store o en un Google Play. ¿Qué es lo que se tiene que hacer por parte del usuario? Pues bueno, con este tipo de herramientas, la organización solamente se preocupa por el look and feel o los iconos o el tema de cómo personaliza la marca para las aplicaciones y con una serie de asistentes dentro de Salesforce, pues va generando su aplicación hasta que pueda estar enlistada, hasta que se pueda enlistar. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes van a ver en las tiendas de aplicaciones con su marca, obviamente la van a poder descargar sus usuarios y la van a poder utilizar. ¿Qué es lo que van a ver? Es ese portal embebido con funcionalidad nativa en estas aplicaciones. Y algo importante es, ¿qué pasa si existe un cambio o cómo puedo hacer los cambios en estas aplicaciones? Pues basta con solamente hacer un cambio en el portal, publicarlo y automáticamente se publica en el portal y también en la aplicación móvil se actualiza. Entonces, esto nos quita mucho tiempo y nos ahorra bastante dinero para crear una aplicación. Entonces, podemos tener las dos experiencias, la experiencia de un portal y la experiencia de una aplicación nativa. Y pues bueno, para aquellos, como hablábamos de herramientas pro código, si queremos ir más allá aún con el tema de programación, pues bueno, Salesforce pone gratuitamente lo que son frameworks de SDKs, donde ustedes ya también pueden crear sus aplicaciones nativas con un mayor control sobre la aplicación y sobre el dispositivo y obviamente conectándose de una manera segura a los datos de CRM, a los datos de Salesforce y también de una manera segura poder proteger la información en el dispositivo con capacidades como Smart Sync y Smart Store que nos ayudan a cifrar la información dentro del dispositivo y a sincronizarla con el CRM. Entonces, podemos ir desde lo más sencillo que es no code o sin código hasta algo muy complejo que ya es lo que tiene que ver con programación 100% y utilizando SDKs que nos permitan brindar una experiencia mucho más personalizada a nuestros usuarios.
Y obviamente, pues platicábamos todo para llegar a esas experiencias, pues muchas veces tenemos hilos de información, información aislada en diferentes sistemas. Pues bueno, aquí cómo podemos ir a través y desbloquear toda esta información, conjuntarla para tener una vista 360. Pues bueno, nosotros lo podemos hacer por un componente de una plataforma que se llama MuleSoft, que es una plataforma de integración y que está diseñada para poder crear aplicaciones o una red de aplicaciones APIs. Esto lo que nos va a ayudar es empezar a desbloquear, no importando dónde estén nuestros sistemas, si estén en un data center en sitio o estén en la nube, nos va a poder ayudar a desbloquear esa información, a conjuntarla, a traerla de una manera mucho más sencilla, más rápida. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas plantillas y ustedes pueden crear estas APIs de una manera que se puedan reutilizar, de manera tal que no tengan que estar creando diferentes proyectos para cada una de las funcionalidades, sino ya se creó una base y sobre esa base empiezo a construir las diferentes APIs para poder integrar. Y esto lo que nos da, pues obviamente es el desbloqueo y poder trabajar y crear nuevas integraciones 66% mucho más rápido que si lo hiciéramos en ciertos, a lo que estamos acostumbrados, proyectos tradicionales de integración. Entonces, con esto nosotros podemos conjuntar esa información de diferentes lugares, de la nube, de sitios on-premise, de archivos, de donde ustedes los tengan, y poder conjuntarlos para brindar ese tipo de experiencias de la vista 360. ¿Ok? Y pues bueno, ¿cómo empezamos a ver esto? Pues si nosotros tuviéramos, pues obviamente, y todas las organizaciones tienen datos que se están generando o que se están resguardando en diferentes lugares, pueden ser en fabricantes o pueden ser en programas diseñados a la medida, y obviamente esto llevarlo a los casos de uso que se tienen en el CRM, como pues pueden ser problemas de nuestro cliente, perfil del cliente, información de pago, de envío, no sé, productos comprados, y esto empezarlo a desbloquear por medio de MuleSoft y empezarlos a llevar y empezar a unir estos dos mundos. ¿Qué beneficio trae unir estos dos mundos? Pues obviamente empezar a obtener aplicaciones personalizadas y orientadas 100% a nuestros usuarios. Es decir, algo que nosotros tenemos en Salesforce es que estamos enfocados a nuestro cliente, o a su cliente de sus clientes. Somos una empresa orientada customer centric. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, desbloqueando este tipo de aplicaciones y conjuntando esta información, pues podemos brindar pues datos, aplicaciones que podemos construir nosotros y desplegar en un platform as a service. Podemos hacerlo como les platicaba, con un mobile publisher de una manera muy sencilla, crear aplicaciones nativas, o ir más allá y ustedes tener el control de esas aplicaciones con nuestro CDK usando 100% código, ¿no? Entonces, obviamente esta información conectada al CRM y el CRM teniendo información de diferentes bases de datos o aplicaciones o desarrollos que ustedes tengan, y esto nos da la facilidad de empezar a ir construyendo esta vista 360 y obviamente pues brindarle mejores experiencias a nuestros usuarios. Ok, y continuando con este journey, pues obviamente pues ya vimos la experiencia que tiene que ver pues con el usuario, pero me gustaría ver la experiencia que tiene un empleado. ¿Cómo lo está viviendo un empleado que tiene contacto o que tiene que ver con el cliente que estaba haciendo o estaba revisando su automóvil en el portal? ¿Cómo lo vemos esto? Pues obviamente aquí recordemos, este es nuestro portal y esta es la experiencia que empieza a ver un empleado. Obviamente es Salesforce y aquí el empleado lo que puede ver es, bueno, en los vehículos que él puede ver al cliente Leonardo Cortés, que es quien estaba obviamente en el portal. Aquí puede ver pues cuál es la definición o cuál es lo que el cliente acaba de hacer. Entonces, él puede ver cuál es la opción que él seleccionó. De hecho, puedo ver que la parte que él seleccionó, el color que él seleccionó, y aquí alguna información. Si recordamos, Leonardo en el portal agendó una prueba de manejo. Obviamente aquí yo ya puedo ver que esta prueba de manejo está agendada, e inclusive si yo me voy a esta parte, aquí ya puedo ver la información de esta prueba de manejo que ya está creado para este automóvil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información fluyó de manera natural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la misma plataforma. Entonces, yo en esta información, pues obviamente puedo ver diferentes opciones. Pero en estas diferentes opciones, pues obviamente lo que puedo hacer o lo que puedo ver es, bueno, aquí tengo cómo debería de ir ese camino del automóvil para poderse entregar o poderse vender. Entonces, yo lo que puedo hacer, supongamos que estoy en contacto con Leonardo, pues veo un botón que me dice que se pueda generar una orden.
Entonces, si yo doy clic en esta parte, lo que se va a desplegar es un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo lo que va a hacer es, digamos, una orden. Aquí me dice el precio de cotización. Aquí selecciono que es un préstamo. Obviamente aquí puedo ver cuál es el préstamo, cuál es la parte estimada. Pues aquí ya puedo poner qué es lo que estoy negociando con Leonardo. Aquí puedo revisar otra información adicional de nuestro cliente y puedo terminarlo. ¿Ok? Una vez que está terminada, algo que veo es que automáticamente esta información ya se puso, ya este automóvil cambió de stage o cambió de estatus y ahora está en compra. ¿Qué significa que esté en compra? Pues bueno, aquí entonces empezamos a colaborar entre las diferentes áreas. Esto que esté en compra, pues obviamente esto generó, como lo vimos, generó un préstamo, una solicitud de préstamo. Entonces, ¿cómo empezamos a colaborar aquí? Pues obviamente si tenemos diferentes áreas, pues dentro de Salesforce empiezan a colaborar en una sola plataforma. Si yo fuera un usuario de finanzas, pues obviamente entro a mi aplicación de finanzas, que es lo que estamos viendo, y aquí puedo ver que ya tengo un préstamo para Leonardo Cortés que está pendiente. Si yo entro a ver este préstamo, pues obviamente aquí veo cuáles son los detalles del préstamo, veo qué cliente es, sobre qué vehículo y está pendiente. Y también tengo las opciones de aprobarlo o declinarlo, ¿no? Para algo importante, pues obviamente puedo ver o puedo revisar pues todo lo que tiene que ver con este crédito. Y entonces lo que yo tengo que hacer como un área de finanzas, pues es obviamente subir la información que tiene que ver con Leonardo. Entonces a lo mejor aquí sube la aplicación, subo su ID y subo algunos archivos que Leonardo nos ha proporcionado. Entonces, una vez que yo subo esta información, obviamente se va a revisar y entonces yo puedo hacer un check de este crédito. Solamente con un botón, lo que puedo hacer es revisar este crédito con la información y lo que veo pues, es obviamente, de acuerdo a la información que tenemos, pues aquí ya puedo ver pues cuál es el crédito requerido, cuál es el que se puede dar como línea de crédito y pues obviamente veo que no hay ningún problema y esto lo puedo aprobar. Entonces, aquí yo ya lo apruebo. Y si yo lo veo como el usuario normal de ventas, pues puedo observar que ese automóvil ya está aprobado y ya se pasó al área de manufactura. ¿Ok? ¿Cómo lo viviría un usuario de manufactura? Es decir, que ya pasó por toda una aprobación, pues obviamente el usuario de manufactura lo viviría en su aplicación, también tendría las opciones que solamente él tiene, pero en esto pues obviamente tiene muchos automóviles que estén en este proceso. Obviamente aquí yo ya puedo ver, ok, aquí está el automóvil de Leonardo, lo puedo ver de una manera mucho más visual que verlo como una lista. Y pues supongamos que todo esto está bien, yo puedo pasar este automóvil a entrega. Entonces, solamente basta con que yo lo arrastre, este automóvil se pone en entrega. ¿Cómo lo ve la parte de ventas? Pues obviamente yo aquí lo puedo revisar y este automóvil ya está en un estado de entrega. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Pues obviamente que yo ya puedo tener todo el seguimiento del automóvil configurado de esta manera y lo puedo ir llevando. ¿Ok? Y supongamos que pues ya la persona de ventas dice, bueno, ya pasó por todo el camino, ahora sí lo voy a entregar. Y una vez que se entrega, pues obviamente este auto está en el proceso de ownership. Entonces, si yo actualizo esto, pues obviamente, pues este automóvil ya se entrega. Hay felicitaciones y todo, como cualquiera cuando nos entrega nuestro automóvil nuevo. Entonces, ¿qué es lo que llevamos? Lo que acabamos de observar es cómo puede ir y que se pueden automatizar ciertos procesos para nuestros usuarios internos. Vemos cómo se puede ir a través de una serie de escenarios y de pasos sobre lo que está definido. Podemos ver cuál es la información de Leonardo, cuál es la información de lo que él está viendo e inclusive cuáles son las selecciones en tiempo real que él está haciendo en el portal. Podemos ver cómo lo puede ir viviendo y empoderando las líneas de negocio, como lo puede ser el área financiera, para empezar a revisar cuáles son los pasos que tiene que seguir los archivos, el tema de un tema crediticio, cómo lo puede ir resolviendo, cómo se pueden hacer aprobaciones y cómo los diferentes departamentos pueden ir en este proceso y de una manera muy sencilla, muy limpia, a través de flujos y a través de este tipo de escenarios, pues pueden ir creando ese tipo de aplicaciones que tienen que ver. Y obviamente, pues todo este proceso se refleja en el portal y podemos hacer escenarios donde se le notifique a través de la aplicación al usuario, final, que ya se le va a entregar su auto, en qué etapa del proceso está su auto, si se necesita algún archivo, alguna documentación, pues se lo puede subir al portal.
Entonces, toda esta manera lo vamos creando y pues algo importante es cómo lo podemos ver de una manera, pues ahora con un tema de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa si esta parte, pues yo la edito en la página como un administrador y pues ahora me gustaría ponerle un tema de inteligencia artificial? Obviamente del lado izquierdo ve esta parte, lo voy a agregar. Y aquí empezamos a tener una serie de predicciones. Obviamente aquí seleccionamos qué tipo de predicción me gustaría. Y pues no me gustaría mostrar esto. Y también me gustaría mostrar pues cuál es la siguiente mejor acción. Entonces lo voy a arrastrar y lo voy a guardar. Me voy a regresar. ¿Y cuál es la experiencia que viviría el usuario? Pues obviamente aquí lo que podemos ver es que la inteligencia artificial, de acuerdo al perfil de Leonardo, de acuerdo al comportamiento de Leonardo, ha aprendido de todos los clientes que tiene Electron Motors, ha aprendido ese comportamiento y entonces nos puede dar la probabilidad de conversión o de que se venda este automóvil de acuerdo a los datos que se tienen de Leonardo, pues cuál es la predicción para poder cerrar o la probabilidad de poder vender este automóvil. ¿Qué es lo que nos dice? Es que hay un 33.93% de probabilidad de poder mejorar el tema del usuario, ¿no? Pero también nos dice cómo mejorarlo. Y una de estas mejoras me dice que se puede elevar esa probabilidad si yo cambio o si yo le ofrezco a Leonardo servicios adicionales de una garantía extendida. Y aparte de esto, la siguiente mejor acción también me está diciendo, pues que de acuerdo a lo que la inteligencia artificial aprendió y de acuerdo a esta predicción, pues también las reglas de negocio que se pueden aplicar también me dice que, pues obviamente, como me lo está diciendo el de que hay una garantía extendida, pues la siguiente mejor acción es agendar o que se le ofrezca una garantía extendida al usuario. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Pues obviamente le doy aceptar, yo como usuario puedo crear, y así como vimos que también este tipo de siguiente mejor acción o recomendaciones las podemos generar para nuestros usuarios finales, como lo vimos con Electron Motors cuando hizo agendó su prueba de manejo, pues también lo puedo hacer para usuarios internos. Entonces yo puedo seleccionar 1 año, 2 años, le doy siguiente. Obviamente aquí me dice que está ok, muchas gracias por su preferencia y listo. Si yo actualizo el registro, aquí lo que podemos ver es que en servicios adicionales ya está garantía extendida y vemos que el porcentaje de probabilidad ya empezó a generarse y ya no hay una siguiente mejoración. Entonces, eso nos puede empezar a ayudar a generar este tipo de experiencias. Pero volviendo un poco al tema de, pues esto lo hicimos a través, y lo vamos a ver, de Prediction Builder, que solamente con configuración declarativa podemos aplicar inteligencia artificial sobre objetos en Salesforce. Con SVEX Action podemos hacer todo este tipo de recomendaciones y que sean accionables. Es decir, así como vimos que generó un flujo que me dice cómo hacer la garantía extendida, lo lleva y cómo empezamos a generar todos los procesos o los flujos que están llevándose a cabo, así como vimos, para poder agendar la cita de prueba de manejo, como pudimos generar la orden para el automóvil, pues por detrás está Flow Builder, que es un builder o una herramienta declarativa que nos va a ayudar de una manera mucho más fácil a crear este tipo de procesos. Y pues bueno, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo lo está viviendo un administrador y cómo hizo posible todo esto? Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en todos estos aspectos, pues algo, y no me dejarán mentir, pues nosotros estamos familiarizados, todas las organizaciones, en lo que tiene que ver con Excel y lo que tiene que ver con documentación y formularios que se tienen que llenar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto que sea mucho más ágil? Pues bueno, nosotros lo que tenemos es algo que se llama Object Creator, donde si nosotros seleccionamos déjenme ponerlo. Si nosotros seleccionamos este tipo de objetos, aquí estoy como un administrador y yo puedo empezar a subir esta información que tengo en este Excel, pues obviamente puedo generar un objeto con toda la información. Entonces yo selecciono mi Excel, le doy guardar y esto automáticamente me va a decir en Salesforce, tiene 72 registros, los detecto, estos son las columnas de tu Excel, estos son los campos que voy a generar en Salesforce, el tipo de campo, inclusive yo lo puedo modificar,
y te voy a importar la data que exista. Entonces, cuando yo le dé Next, lo que va a hacer esto es que me va a generar un objeto. Estos objetos, obviamente, los vemos de este lado, y entonces él genera un objeto que es donde se va a guardar, llamémoslo, si no conocemos la definición de objeto en Salesforce, es como si fuera una tabla de base de datos. Y aquí tenemos nuestros campos o columnas, y aquí lo podemos ver de una manera más sencilla. Entonces, ya que tenemos nuestro modelo de negocio o nuestro modelo de datos, pues obviamente nos vamos a empezar a dedicar a configurar. Y aquí lo que veíamos en esta experiencia que yo estoy mostrando, pues obviamente tenemos una experiencia que el administrador puede configurar de acuerdo al usuario y de acuerdo a ciertos privilegios. Entonces, por ejemplo, veíamos que el campo orden solamente se muestra cuando está en una etapa de evaluación. ¿Cómo hago posible esto? Pues tenemos algo que se llama Dynamic Actions. Dentro de Dynamic Actions, yo puedo seleccionar cuáles son las acciones o los botones que tengo disponibles en este objeto y le puedo poner un criterio. Le puedo decir que cuando el estatus sea igual a evaluación, entonces ese botón se muestra. ¿Ok? Entonces yo puedo generar esto. Del lado izquierdo veo ciertos componentes que ya están preconstruidos, algunos otros que yo puedo generar y que yo puedo, programáticamente puedo generar mis propios componentes y de una manera orientada a widgets podemos ver cómo empezamos a generar esta información. Si yo no quisiera que esto estuviera aquí y lo paso para acá, obviamente todo se acomoda. Inclusive, ¿qué pasa en los dispositivos móviles? Pues obviamente yo lo puedo ver cuál es la experiencia que quisiera que en una aplicación fuera móvil. Por ejemplo, aquí puedo decir esto sí lo quiero o en móvil no quiero este componente y simplemente guardo y lo puedo empezar a trabajar, ¿no? O lo puedo arrastrar. Entonces yo aquí puedo definir cuál es la experiencia que mi usuario quiere que viva tanto en un desktop, es decir, en un navegador web, o lo quiero que lo viva en una aplicación móvil. ¿Ok? Y entonces lo podemos ir generando. Por ejemplo, aquí que lo generé, pues obviamente se ve de esta manera por el acomodo que yo hice como administrador. Y aquí también, pues obviamente podemos tener cómo generamos todo lo que tiene que ver con la parte, por ejemplo, de Next Best Action. Entonces, yo tengo la siguiente mejor acción, tengo mis estrategias y en esas estrategias yo lo que hago es empezar a generar recomendaciones. Y es de una manera muy sencilla y muy declarativa. Yo lo que puedo empezar a ver es, pues, cuáles son las recomendaciones que quiero descargar, cuáles son los criterios o las reglas de negocio que debo de poner para que esto tenga un outcome o una salida y esa salida se muestre en el componente que vimos como Next Best Action o siguiente mejor acción. Y simplemente es drag and drop, arrastro, configuro y pongo mis reglas de negocio y puedo hacer pruebas antes de liberar. ¿Ok? Y la otra que teníamos, obviamente, y que platicábamos, es lo que tiene que ver con los flujos. Entonces, también los flujos de una manera declarativa, pues yo puedo generar estos flujos de trabajo. Puedo tener, como lo vimos, para ordenar un vehículo o para una prueba de manejo. Si yo voy de prueba de manejo, pues obviamente de una manera mucho más sencilla, puedo ir revisando cuáles son esos pasos. Obviamente vimos que al usuario final le mandábamos una pantalla, pues defino una pantalla que me diga cuáles son las fechas, quién es el responsable, quién es el concesionario, y yo lo puedo ir llevando de la mano de una manera solamente de arrastrar y pegar e ir configurando. Entonces, de esta manera, yo puedo activar estos flujos y los puedo utilizar, obviamente, en las acciones de Next Best Action o en los botones que vimos cuando le di crear una orden. Entonces, de esta manera podemos ir generando. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de Prediction Builder, el tema de inteligencia artificial? Pues bueno, eso nosotros lo generamos con Einstein Prediction Builder, que es donde nosotros también tenemos cómo podemos generar ese tipo de experiencias. Y obviamente aquí lo que podemos hacer es, con un wizard o con un asistente, pues empezamos a trabajar y me va llevando de la mano de cómo quiero que llame esta predicción. Ok, y aquí le ponemos un nombre. ¿Cuál es el objeto sobre el cual yo quiero hacer la predicción? Obviamente aquí ya tenemos definido. Puedo seleccionar si quiero tomar todos los datos que tienen ya ese objeto o no, o quiero hacer solamente un segmento, lo puedo crear. ¿Cuál es la predicción? Si va a ser un numérico o si va a ser un sí o un no. Es decir, por ejemplo, si hizo su cita o si me va a comprar o no me va a comprar, cuál es la probabilidad de que me compre, por ejemplo. Selecciono. Me voy a basar en qué campo o en qué campos voy a hacer esto. ¿Cuál es el campo que yo quiero seleccionar para la predicción?
obviamente, es decir, dónde voy a poner esta predicción, cuáles son los campos que yo quiero tomar para que aprenda el modelo de una manera mucho más sencilla, es decir, que él aprenda sobre estos campos para ver el comportamiento, como les mencionaba. Y algo muy importante, y aquí tenemos, es la ética de inteligencia artificial. Es decir, cuáles son los campos que por tema de ética no deberíamos seleccionar para que no haya un conflicto, como lo es, por ejemplo, el género, para que no vaya a haber un tema de discriminación, que en temas, por ejemplo, en Estados Unidos, de ética de inteligencia artificial, está penado hacer este tipo de ejercicios, pues bueno, yo puedo seleccionar o deseleccionar para que él aprenda o no aprenda de estos campos. Y obviamente, ¿cuál es el campo final donde se van a guardar mis datos, ¿no? Yo puedo poner my first prediction y aquí, obviamente, pues que me lo muestre en donde está el campo. Y con esta manera yo le doy next y esto me va a generar un campo donde va a aprender con todas estas variables, va a empezar a analizar toda la información y es por ello, como lo vimos en esta parte que veíamos del usuario, que tenemos pues cuáles son esas predicciones con base en lo que él aprendió. Y como ven, solamente con un wizard empecé a hacer este tipo de temas. Y ya para finalizar con esta experiencia de administrador, pues bueno, ¿cómo hicimos el tema del portal? Pues obviamente dentro de la misma plataforma de Salesforce, como administrador, tengo algo que llamamos comunidades, son portales, y aquí tenemos un builder. Obviamente este builder, cuando yo lo abro, pues este builder me lleva toda una experiencia igual, de manera declarativa, que yo quiero para mi usuario y el que va a estar navegando. Entonces, aquí puedo ver que de igual manera que veíamos cuando modificamos la experiencia del usuario de cliente interno, pues también tengo componentes que puedo arrastrar a mi lienzo, puedo modificar colores, temas, pero inclusive puedo poner código HTML. Yo si quiero personalizar, podría poner código HTML y, por ejemplo, en el tema de personalizar el auto, que era algo que veíamos, pues bueno, también puedo ver y arrastrar ciertos componentes como predictions, como lo que tiene que ver con SBS Action aquí. Y yo nada más drag and drop puedo empezar a revisar esa información y aquí puedo ir llevando toda esa personalización de mi portal. ¿Qué pasa cuando yo hago un cambio? Y como lo platicamos también, si ustedes tuvieran Mobile Publisher, pues obviamente yo solamente le doy publicar en este botón y automáticamente este sitio web se publica, se actualiza y también la aplicación, si tuviéramos una aplicación basada en Mobile Publisher en este portal, también se actualizaría con los cambios que yo estoy haciendo. Entonces, como ven, toda esta experiencia que se ha creado, pues obviamente ha sido una experiencia creada solamente con códigos. Y ya para finalizar, en estos últimos 3 minutos antes de entrar a preguntas y respuestas, pues nos ayuda con el esquema Builder, que es cómo creamos todo nuestro modelo de datos de una manera declarativa. Process Builder también nos ayuda a crear esos flujos de trabajo que se tienen que disparar cuando pase una acción en Salesforce. App Builder, como lo vimos, que pudimos modificar la experiencia del usuario con ciertos componentes y ponerlos como los quiero y ciertas, por ejemplo, criterios. Lo que tiene que ver con Object Creator, que es con base en una hoja de Excel o en una hoja de datos, podemos crear un objeto e importar los datos automáticamente. Salesforce lo que va a hacer es crear el objeto o el modelo de datos y poner esa información. Y pues obviamente eso fue una pequeña muestra de cómo podríamos hacer aplicaciones dentro de Salesforce de una manera sencilla, declarativa, inteligente, confiable y obviamente empoderando a nuestros usuarios con nuestras líneas de negocio, brindando una experiencia a nuestro cliente final y obviamente una experiencia a nuestros administradores que tienen que empezar a crear todo esto. Pues bueno, con esto pues me gustaría entrar en un tema de preguntas, de respuestas para empezar a ver y si me ayudan para empezar a platicar sobre estos temas. Muchísimas gracias por tu brillante presentación, Cristian. Ahora pasamos a las preguntas, como bien dices. Ya tenemos algunas aquí y espero que se animen más a preguntar. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Donde dice preguntas, ¿cierto? Sí. Ahí en su... Ok, perfecto. Bueno, dime una cosa, hablaste mucho de inteligencia artificial. No se necesita más que estos asistentes que mostraste para
aplicarla? No, de hecho es algo que nos caracteriza en Salesforce, es que nosotros dentro del CRM y en las aplicaciones que se crean dentro de nuestra plataforma, ustedes pueden crear este tipo de ejercicios sin necesidad de un data scientist, sin necesidad de equipos de inteligencia artificial bastante grandes y complejos, porque tenerlos en nuestros equipos de trabajo no tampoco es fácil. Así como lo veíamos en la presentación, con solamente clics y con asistentes, pues obviamente esto nos puede ayudar de la mano y a crear nuestras propias experiencias. Y también ya tenemos componentes como lo vimos, como Einstein Prediction Builder, o que nos puede ayudar a todas esas salidas con estos asistentes donde metimos inteligencia artificial, pues todas esas salidas que genera la inteligencia artificial se pueden mostrar tanto usuario interno como usuario final para que haga ciertas acciones, ¿no? O nos pueda dar la probabilidad de que algo va a pasar. Entonces es mucho más sencillo, no es algo muy rápido y todas nuestras nubes tienen embebidas temas de inteligencia artificial, dependiendo también cuál es el caso de negocio, si es para ventas, si es para servicios, si es para marketing, o en este caso, como lo vimos, si son aplicaciones que nosotros vamos a crear de cero, pues también lo podemos hacer con este tipo de asistentes, donde, así como lo vieron, es muy sencillo, solamente Wizard, nada más hay que tener claro pues cuál es el caso de negocio que queremos, en donde queremos aplicar y pues obviamente ya lo podemos hacer. Muy bien. ¿Qué pasa si ya tenemos portales con información, no solo de la plataforma Salesforce, sino de otras fuentes? Estamos hablando de proyectos distintos. ¿Qué tanto te puedes integrar? Que luego sucede que cuando hablamos de automatización, las APIs de unos no se hablan con la API del otro, entonces el otro vendor dice, no, pues usa la mía, y el otro dice, no, pues usa la mía. ¿Qué pasa en estos casos? Pues muy buena pregunta. De hecho, ahí sí se puede hacer. De hecho, nuestra plataforma es una plataforma orientada a APIs. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las modificaciones que ustedes hacen en la plataforma se agregan o se adhieren a nuestras definiciones de APIs, ¿no? De Application Programming Interface. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes, si estos sistemas que tienen en diferentes lugares se pueden integrar por medio de servicios web o por medio de APIs, lo podemos hacer y entonces podemos tener esa vista 360 y en esos portales o en estas experiencias, pues podemos agregar esta información y no solamente que se vea, sino también retroalimentarla de lo que está haciendo el cliente en nuestras aplicaciones para poder tener, así como lo veíamos en uno de los slides o de las láminas, para ver cómo hay retroalimentación no solamente desde Salesforce, sino hacia Salesforce. Entonces, es de una manera mucho más sencilla. Tenemos también ciertas productos que nos ayudan a hacer mucho más sencillas las integraciones, pero definitivamente es algo que nos pasa y que en Salesforce siempre tenemos, y de hecho cuando nosotros nacimos como Salesforce, tuvimos que integrarnos a N número de plataformas para poder obtener esa vista 360 y esto sigue a los días, ¿no? Quienes tienen nuestras plataformas tienen la necesidad de integrar diferentes sistemas. Entonces no se pelean, pues. No, no, no. Ah, bueno, ok. A propósito de movilidad, esta forma de configuración también permite extender capacidades en aplicaciones móviles nativas. Sí, sí, de hecho, como lo platicábamos, tenemos la opción de Mobile Publisher, que es tomar este portal y llevarlo a una aplicación nativa. Tenemos un SDK que también nos permite interactuar con Salesforce y programáticamente en el lenguaje que ustedes quieran pueden hacer sus aplicaciones y podrían tener interacción. O también algo que es importante, Salesforce también tiene su propia app que se llama Salesforce App, que ustedes ya la pueden encontrar en las tiendas de aplicaciones como Google Play o App Store. La pueden descargar y con el usuario y password que ustedes tienen de Salesforce, automáticamente y con nuestro modelo de cómo está construida nuestra plataforma, van a poder ver en esa aplicación es solamente lo que tienen derecho, lo que su administrador les dio derecho y la interfaz gráfica que el administrador o las líneas de negocio decidieron que ustedes tuvieran. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos diferentes opciones para poder llevar esto a la parte móvil sin necesidad de crear proyectos complejos o despliegues diferentes o n número de proyectos para poder tener diferentes experiencias para nuestros usuarios. Cristian, no sé si me equivoqué, pero Salesforce se especializa en CRM, ¿cierto? Así es. Tú mostraste ahí algunos datos que vienen de otros ERPs. ¿Ustedes tienen algún ERP preferido con el que mejor se integren?
o tienen uno propio, no sé, digo, igual y No, no lo sé. no, está bien. No tenemos un Ajá. RP porque nosotros estamos definidos a un tema de CRM y a desarrollo de aplicaciones. No hay un RP como tal que nosotros podamos definir como algo que es preferido, porque al final del día todos nuestros clientes trabajan con cantidad y diferente tamaño de RPs, y entonces nosotros nos tenemos que conectar hacia ellos para poder brindar este tipo de experiencias. Lo que sí te puedo decir es que es muy sencillo hacerlo, traer la información de otros RPs, y así como vimos en la demostración, empezar a intercambiar información en las etapas en las que se encuentra, por ejemplo, la venta. Son ejercicios muy comunes que nos encontramos en los proyectos de Salesforce, donde nos tenemos que integrar y hacerlo. Nos hemos integrado con los más grandes y con algunos más chicos. No hay una definición de poderte decir, con este es el que más preferimos, pero sí lo podemos hacer, no estamos peleados con eso. Y sí hay clientes que, así como tenemos una capacidad de desarrollar aplicaciones, pues hay quien ha desarrollado ciertas capacidades de, podamos llamarlo mini ERPs dentro de Salesforce, pero no es algo que nosotros hagamos, y nuestros clientes, al ver el poder de crear aplicaciones muy rápidas, pues ellos empiezan a crear sus propias aplicaciones, aunque no tengan que ver nada con el CRM. Y si yo quiero ser usuario de Salesforce, digamos, si soy una empresa no muy grande, chica no muy grande, ¿puedo empezar por módulos y luego ir añadiendo otros? Sí, nosotros también nos definimos, hacemos mucho la comparación que nosotros somos como los Legos. O sea, tú Ujú. puedes definir, tienes piezas de Legos y puedes ir definiendo cuál es, de acuerdo a tus necesidades en ese momento, cómo va a ir haciendo tu solución. Esto quiere decir que tú puedes ir agregando módulos conforme vayas creciendo, los vayas necesitando, y entonces puedes ir creando esa pila de Legos de acuerdo a tus necesidades. No quiere decir que tienes que iniciar con algo muy robusto o una plataforma muy amplia, sino puedes empezar pequeño, y de hecho nosotros lo decimos, piensa pequeño, continuamente e inteligentemente, para que puedas ir haciendo este tipo de ejercicios, y ya cuando tu empresa sea más grande, tengas una definición mucho más fuerte de tus procesos, pues entonces ya vas a ir adquiriendo otro tipo de módulos que te van a ir ayudando a la personalización y a obtener toda esta automatización dentro de tu compañía. Oye, Einstein, ¿podrías decir que es lo más nuevo que tiene Salesforce como inteligencia artificial? Como inteligencia artificial, sí, que es la parte que hemos estado viviendo, y algo innovador que nosotros tenemos. Y por aquí veía una plataforma una pregunta que dice si es una caja negra o hay manera de ver los modelos. Eh, sí, digamos, no es tan una caja negra, sí es algo que no se le puede modificar en términos de los algoritmos que se quieren implementar, sino está pensado, y nuestro grupo de data scientists que tenemos en Salesforce han creado estos algoritmos para que puedan aprender de acuerdo a la cantidad de información que se tiene del usuario, de sus instancias, y de acuerdo a las variables que ustedes van generando. Esto quiere decir que entre mayor información se tiene dentro de la instancia, mejor son más acertados las respuestas de la inteligencia artificial. Pero sí hay manera de ver cuáles son los modelos de predicción que se utilizaron por detrás para llegar a esto. Pero definitivamente pues no es algo que se pueda mover, o alguien que tiene conocimientos en R se va a meter a modificarlos, ¿no? Porque precisamente esa es la promesa, que se empoderen, y sin necesidad de tener equipos de data scientists y sin necesidad de tener este tipo de inversiones, pues alguien y se empoderan a los usuarios, a los administradores, de poder hacer este tipo de ejercicios para brindar inteligencia artificial hacia los usuarios. Una última pregunta. Dice, ¿cuál es el modelo comercial de Salesforce? ¿Es por número de usuarios o por sitio? Es por número de usuarios. Generalmente nuestro modelo es cuántos usuarios vas a tener. En el tema de, por ejemplo, de los portales, se puede hacer por usuarios nombrados, es decir, por un usuario que esté entrando al portal con una cuenta, o por logins. Esto quiere decir, por X cantidad de logins que tú tengas, se puede también el modelo comercial, pero generalmente es por usuario. Ustedes tienen una renta mensual por usuario. Muy bien, pues yo creo que con esto concluimos. Cristian, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a Salesforce por su confianza en NetMedia, y pues ya solo me resta dejarles aquí mis datos. A ver, espérenme tantito. Ahí está.
Está mi mail y mi usuario de Twitter si quieren seguirme. Esta presentación estará disponible para su descarga durante 3 meses en nuestro sitio web de IT Masters Mag, de manera que si quieren después consultarla con más calma lo pueden hacer, y también recomendarla a sus colegas para que aprendan como ustedes de esta sesión. Y muchísimas gracias de nuevo por su compañía. Estoy segura de que ahora tendrán muchas más herramientas para la atención en esta nueva etapa en que los clientes están más, tienen más opciones que nunca, y ustedes tienen más datos que nunca para poder hacer un uso inteligente de ellos. Muchas gracias y que tengan una estupenda jornada. Gracias, buen día.